Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos y todas, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mi nombre es Livni y el día de hoy me encuentro acá junto a Vania. Vania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar nuevamente aquí en Frecuencia Nutricional grabando un nuevo programa. Qué bueno. Bueno, Bueno, ahora Vania nos va a pasar a presentar las redes sociales. sí, como siempre, le invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook también como Frecuencia Nutricional Radio de Chile, en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Estamos felices, como decía Lindy, de comenzar un nuevo programa. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Héctor Tejada. Él es dirigente de Codema y fue presidente de las Ferias Libres 23 años desde que se fundó esta asociación. Así que ahí vamos a estar hablando con él sobre este tema que lleva por nombre el rol del canal alimentario agropesquero tradicional en la alimentación. Así que ahí vamos a estar viendo de qué se trata y vamos a estar con nuestro invitado especial aprendiendo nuevamente un poco más sobre la alimentación. Sí, como dice Vania, él es dirigente de Codema, así que le queríamos pedir si nos puede contar un poco qué es Codema, a qué se dedican. Mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludar a usted y también a sus auditores. Y bueno, entrar en este tema que tiene una importancia relevante en la alimentación del país. Cuando hablamos de Codema, podríamos hablar del origen de Codema, que es una organización que la fundamos por el año 2012, y nace desde las ferias libres. Ahora, y por lo tanto tengo que referirme también un poquito a cómo nace la SOF, que es la sigla de la Confederación Nacional Gremial de las Ferias Libres de Chile. Cuando nosotros creamos la SOF en 1998, una iniciativa de los feriantes de la Comuna de La Florida, en la cual yo trabajaba, y a su vez yo presidía en ese momento la Federación de Ferias Libres de la Florida, que era la única federación que había en el país, para sorpresa nuestra, porque no sabíamos eso, y que unía a todas las ferias de la Florida. Entonces, y desde ahí empezamos a ver qué organización más superior había para podernos integrar. Nos encontramos que no había otra organización, entonces dijimos, bueno, si no hay una organización, veamos cómo la hacemos, porque entendíamos que la importancia de la feria iba más allá de nuestra comuna. Había feria en todo el país y por lo tanto había algo que investigar, que explorar, en fin. Y en la inquietud, digamos, de que las organizaciones populares en general solamente pueden tener fuerza con la unidad. O sea, somos 1114 ferias en el país, y obviamente que cada una incluso sin unidad comunal, y cada una por su lado difícilmente íbamos a instalar el tema. Entonces trabajamos, esto no fue fácil, no fue una cosa de un día para otro. En realidad empezamos con esto con esta idea del 92. Yo estoy en la feria del 90, en ese tiempo me integré a las ferias libres, no conocía tampoco esta actividad. Y de ahí entonces empezamos con alto y bajo, que recién pudimos concretar los 98, a construir. Cuando ya empezamos a construir esto, ya primero a nivel metropolitano, por supuesto, y después ir tomando contacto con el resto del país, nos fuimos dando cuenta de qué es lo que éramos, y por el 2005, recién el 2005, con recursos FAO, porque no fue posible conseguir recursos en el Estado, no tenía ni idea, nadie sabía lo que eran las ferias libres. Todo el mundo iba a comprar a la feria
pero nadie las visibilizaba como un ente, como una organización. Y mucho menos tenían idea de su importancia. Entonces, con FAO, en una relación que tuvimos con la oficina de FAO, que funciona en Chile, y no solo en Chile, sino que para todo Latinoamérica y el Caribe, conseguimos unos pocos recursos. Ahí los ingenieros trabajaron prácticamente gratis, un trabajo de 5 meses, teníamos un capital de $10.000, que no es tanta plata, para un trabajo de esta magnitud, y pudimos construir el primer sistema de información de ferial. Y ahí entonces salieron, bueno, en primer lugar, pudimos saber cuántas ferias habían en el país, pudimos saber también cuánto eran nuestras ventas, nuestra partición de mercado, y los números nos dijeron que éramos el 70% de la fruta y verdura que consumía el país. Entonces, con esa cifra, obviamente, que éramos los líderes del mercado en este tipo de productos frescos, porque en el pescado y marisco pasaba exactamente lo mismo. En los huevos éramos el 50%. Entonces, y eso también a su vez nos llevó, ¿cierto?, en ese mismo estudio de información, a que viéramos la relación profunda que había entre la pequeña agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y la feria libre. Entonces, y desde Codema, estructurada así, ¿cierto?, vimos la necesidad de unir estos sectores, como la pequeña agricultura, la pesca artesanal y las ferias libres, ya que estaban en la misma línea, unos produciendo y los otros comercializando, entonces de ahí surge esta definición del canal alimentario agropesquero tradicional. Tradicional es bueno explicarlo un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces la finalidad de Codema, su objetivo estratégico, es poder lograr políticas públicas orientadas hacia la alimentación. Políticas públicas que en nuestro país existen a pedazos, sí, muy fraccionados. No, tenemos un rompecabezas sin armar. Entonces tenemos pequeños ejemplos o pequeñas políticas, a veces no tan correctamente aplicadas o no tan correctamente diseñadas en este aspecto. Entonces, y Codema, entonces vimos también que es imposible esto si no teníamos el Estado. Entonces creamos un consultivo, ¿cierto?, que funciona más o menos unas 3 veces al año, que lo convocamos, donde están todo el Estado. Bueno, cuando hablo del Estado, de los ministerios o que tienen que ver con la alimentación. Entonces está obviamente la agricultura, economía, porque de ahí está la pesca, salud, porque obviamente la alimentación es la base de la salud. Sin alimentación no hay salud, y no hay vida en concreto. Entonces, y en ese consultivo donde digo, están todos los ministerios, están organizaciones fiscales del Estado como COFO, CERCOTE, están las universidades también. La Universidad de Chile está a través de la Facultad de Medicina, ahí ha hecho ustedes deben ubicar a la doctora Lorena Rodríguez, de la Facultad Norte. Entonces, ha habido, incluso hemos trabajado mucho en este tema con el Ministerio de Salud, mucho con el Ministerio de Salud. Entonces, eso es en concreto, así a grandes rasgos, Codema. Muchas gracias, y recalcar que CODEMA es la sigla de Corporación Observatorio del Mercado Alimentario. Para los auditores que nos están escuchando en esta hora, sin duda tiene bastante historia, como usted nos contaba, pero el rol, queremos saber el rol, más bien qué significa cuando hablamos del canal alimentario agropesquero tradicional.
ya que de eso es el programa hoy día, y si bien tiene relación con Codema, usted lo mencionó, que íbamos a hablar un poquito más de esto, y queremos preguntarle a qué nos referimos con este término y quiénes conforman el canal. Bueno, cuando nos referimos a este término, como algo decía anteriormente, aquí hay cuatro actores principales. Primero la parte productiva, digamos, la parte de producción, en que este canal comercializa a través de las ferias libres todo lo que es la producción de la pequeña agricultura indígena y de la pesca artesanal. Eso, ahí estamos hablando de cifras significativas, estamos hablando, digamos, de 200.000 pequeños agricultores, estamos hablando de 92.000 pescadores artesanales, y estamos hablando de 114.000 feriantes a lo largo del país. Esta es una actividad que se desarrolla desde Arica a Magallanes. Entonces, al mismo, y también esto también juegan un rol importante aquí las centrales de distribución, ¿cierto? Que en Santiago las podemos definir como los valledor, que tiene una importancia nacional. Los valledor es el 60% del consumo nacional de frutas y verduras, siendo más fuerte en verduras. También tiene otros productos los valledor, pero este es el núcleo central. Y los feriantes somos a su vez los principales clientes de estos centros comerciales. Hay centros comerciales también en el país, en otros lados del país, no con este carácter de empresa que tienen los valledores tan bien definido. Por lo tanto, a los valledores llega de todo Chile y se va hacia todo Chile. Bueno, y de eso viene hacia la Feria Libre, nosotros lo comercializamos. Pero estamos, y como decía anteriormente, estamos hablando de cifras significativas en la alimentación, que son del 70% de lo que consume Chile, de lo que el mercado interno me refiero, es producto de la producción de este canal. De este canal. Y ahora, en esto están, digamos, cuando hablamos de pequeña agricultura, estamos hablando de los predios que van de media hectárea a 2 hectáreas de riego básico. Cuando hablamos de pesca artesanal, estamos hablando de embarcaciones que van de 9 metros a 14 metros. Y la feria del libro, bueno, eso es más, es muy difícil que en Chile alguien no haya ido alguna vez a comprar a la feria libre. ¿Ah? En Santiago, considerando la región metropolitana, únicamente la región metropolitana, los fines de semana, el sábado y domingo, nos visitan más o menos 3 millones de personas. Entonces, esto es cuando nos estamos refiriendo al canal agropecuario tradicional. Esta es la dimensión. Ahora, jugamos un rol importante. Hay temas también que tienen que ver esto con la seguridad alimentaria, con la soberanía alimentaria, ¿cierto? A partir de mediados de los 70, en el gobierno de la dictadura, el eje del campo chileno cambió fundamentalmente. Hasta allí, el eje del campo chileno, y podríamos decir del mar también, con una sobreexplotación que hoy día estamos pagando las consecuencias. El campo era para alimentar a los chilenos, básicamente. No quiere decir que no haya habido un mercado exportado. Pero cuando Chile abre las fronteras comerciales, entonces el eje del campo es para alimentar el mundo. Y Chile se transforma en una potencia alimentaria global. Somos, en términos de los productos frutícolas, somos importantes en el mercado mundial, aprovechando incluso nuestras ventajas climatológicas, que cuando nosotros tenemos una producción, el hemisferio norte no la tiene, entonces podemos acceder a esos mercados en términos de ventajas comparativas. Eso por un lado, y lo otro, ¿cierto? Y por lo tanto ahí el concepto de seguridad alimentaria tuvo un cambio fundamental, y que también es un concepto un tanto global, pero
Y es lo que lo diferencia de la soberanía alimentaria, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, podría ser, digamos, de que al país o a algunos empresarios agrícolas les salga más conveniente exportar fruta, llevar su campo a que produzca fruta o cualquier otro producto de exportación, y no el alimento que el país necesita. Por ejemplo, hoy día todos los cereales, sin excepción, vienen del extranjero. Dependemos de Canadá y de otros países, pero eso entonces es una seguridad global, podríamos decir, pero frente a cualquier problema, como hoy día lo vemos, el país queda un poco débil en cuanto a su seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria también estamos hablando de costos, ¿cierto? Hoy día vemos cómo el trigo empieza a subir, y eso tiene un efecto directo en todo lo que son las harinas. Y en el mar, bueno, la sobreexplotación, sin regulación ninguna, hasta la ley pesquera, que algo ha regulado, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, hace 20 años atrás, el país pues, extraía de nuestros mares más o menos 4 millones de toneladas de jurel. Hoy día, con suerte, podemos traer entre 300 y 400 mil toneladas. Porque nadie pensó que el pescado desaparecía. Si lo sacaban y no podía desovar, hace muy poco tiempo atrás, pero muy poco tiempo atrás, vendíamos merluza de 15 centímetros. ¿Cierto? Es una merluza que no alcanzaba a desovar. Y por eso la veda, entonces. Por eso la veda y todo eso. Entonces, todo esto que estoy diciendo, ¿cierto? Es para tener una idea de la dimensión del canal, la problemática que también enfrenta, y también el país en términos de seguridad alimentaria. Ahora, la seguridad alimentaria va mucho más allá, ¿cierto? Es un concepto más amplio, que tiene que ver incluso con la semilla. Bueno, todo esto lo hemos podido nosotros ir integrando, como decía, en la nueva constitución, que podría ser incluso un tema al final, pero porque es muy importante, digamos, lo que ahí se logró. Claro. Igual me gustaría quizás hacer una breve definición de los conceptos que usted acaba de mencionar, porque puede que hayan auditores que no sepan de lo que hablamos, o sea, a lo que nos referimos cuando decimos seguridad alimentaria y soberanía. Bueno, la seguridad alimentaria se refiere a cuando todas las personas tienen acceso y disponibilidad en todo momento y lugar a una alimentación sana, inocua y también culturalmente apropiada. Y bueno, la soberanía por su parte, a lo que se refiere fundamentalmente es a que cada país va a producir lo que consume. Y lo que vemos actualmente, y todos sabemos, es que cada país produce lo que vende a otro país. Y lo que nosotros consumimos es lo que le compramos al país vecino y así. Bueno, pero de eso igual vamos a hablar más adelante, pero hay una pregunta muy específica que le quiero hacer, y es también para ponernos un poco en contexto, porque la gente escucha que nosotros hablamos de canal alimentario agropesquero tradicional, pero quizás no saben cuando hablamos de agropesquero a qué nos referimos. Entonces la pregunta que le quiero hacer es ¿cuáles son los alimentos que están involucrados en este canal principalmente? Ya que usted antes nos habló de huevos, nos habló de pescado, ¿podría quizás hacernos una pincelada de los alimentos que están relacionados con este canal para que la gente un poco más se vaya orientando? Bueno, cuando hablamos de que el canal está constituido por la pequeña agricultura, porque también puede pero la mediana agricultura más bien busca otro mercado. Estamos hablando de la pequeña agricultura indígena, estamos hablando de la pesca artesanal. Entonces, en términos de alimentos, bueno, los auditores que han ido a la feria han podido ver la variedad de alimentos en términos de fruta, prácticamente todas las frutas que se producen en el país, todas las frutas que importamos, que generalmente son frutas tropicales. Ahora, bueno, con la llegada del inmigrante ha llegado productos propiamente de esos países que ellos consumen. Ellos han abierto un mercado, y por lo tanto han abierto una demanda y contra eso ha respondido la oferta. Y por lo tanto, entonces, somos en primer lugar fruta y verdura con
con la importancia que estos productos tienen. Pero bueno, nosotros tenemos feriantes que venden 32 tipos de verduras. Entonces, prácticamente en ese puesto está casi toda la verdura que este país produce. Ahora, es una verdura fresca. Cuando hablamos del 70% del mercado, estamos hablando del 70% del mercado de los frutos frescos. Aquí no estamos hablando de productos procesados ni ultraprocesados, ni conserva. Estamos hablando de productos frescos. Y la ventaja que tiene es que es un producto que prácticamente, por ejemplo, todo lo que es nuestra región y cercana a nuestra región, tanto la quinta, la sexta, la séptima, son productos del día. O sea, se cosechan en la tarde, se traen a los centros de abastecimiento en la mañana, el feriante los compra y la dueña de casa lo tiene al mediodía en su mesa. Entonces, es un producto con toda la riqueza, con todas las vitaminas del producto fresco. Bueno, eso también tiene que ver con el sabor, el aroma, etc. Y esta nutrición tiene también que ver con la salud, porque está precisamente en el consumo de fruta y verdura, que en nuestro país somos deficitarios, ¿cierto? Todas las normas internacionales dicen que hay que tener 5 porciones al día, de más o menos 200 gramos cada una, variada, no solamente de una verdura o una sola fruta, pero variada, para tener, digamos, una alimentación sana. Nosotros estamos con suerte en la mitad de esas cifras. Podrán haber algunos sectores que la toman completamente, pero a veces también aquí el problema de los ingresos del país lo impiden. Y entendiendo que estos son productos que, si uno tiene que hacer una idea, el precio agrícola en general está muy deprimido, ¿no? Muy deprimido. O sea, puede que por el poder adquisitivo de la población, pudiera aparecer algunos productos relativamente caros, pero la verdad es que si uno va a los costos de producción y de la venta en el campo, los precios han estado muy estables. Generalmente los precios suben por temporada, producto de temporada, porque el limón puede llegar a 1.500 pesos el kilo, pero hoy día está a 300 pesos. Entonces, comercializamos prácticamente toda la producción hortalicera del país. En cuanto a la fruta, este país consume la fruta que no se exporta, ¿cierto? El árbol produce 100, exportamos 70, porque esa es la que cumple con los estándares que nos exigen los países a los cuales exportamos, y ese 30% que no se exporta es el que consume Chile. Y esto está más que comprobado. Bueno, ustedes son de la Escuela de Nutrición, ustedes saben mucho mejor que yo el valor nutritivo y de prevención, incluso de enfermedades, que tiene sobre todo la fruta y la verdura. Incluso hay tendencia, ¿cierto?, de que esta irá a ser la alimentación, el periodo que van los veganos y todas las otras cosas. Y el otro producto es el pescado, que viene de la pesca artesanal. No es una pesca que venga de la pesca industrial, específicamente artesanal, ¿cierto? Y con las cualidades alimenticias de los pescados. Básicamente los aceites que mantienen, ¿cierto? Uno siempre escucha, bueno, el omega 3, otro aceite, y que tienen una importancia gravitante en la salud. En particular el omega 3, ¿cierto? Y a veces la gente no lo sabe bien. Bueno, usted hacen todo. Nosotros tenemos incluso un convenio de colaboración con el Colegio de Nutricistas de Chile. Entonces, incluso hemos ido a dar charlas a los colegios sobre esto. Los feriantes hemos ido a dar charlas a los colegios, a los niños, para explicarles por qué este producto, digamos, del pescado, no, por un lado, tiene, aún hoy día con los precios de la carne, el pescado compite, pero no está en el paladar. Este es un tema también concreto que no está en... Y el omega 3 tiene que ver, ¿cierto?, con la conexión neuronal. O sea, el primer año en que el niño
hace toda la conexión neuronal, que es lo que le va a dar su potencia de memoria, de aprendizaje, motriz, etcétera, ¿cierto? Neuronal en el cerebro. El omega 3 facilita esa conexión. Incluso la Universidad de Chile hace mucho tiempo atrás, eran unos 20 años posiblemente, si no un poco más, hizo un programa con las alumnas que estaban esperando familia. Entonces, a todas las alumnas de la universidad que estaban en ese estado, se le hizo un programa de alimentación en base de productos del mar. Incluso en la universidad, y después se le daba incluso la alimentación o la receta, en fin, para que el sábado y domingo consumieran eso nomás, y eso era un compromiso hecho. Y eso duró bastante tiempo, no fue un programa de un día, no. Y después incluso a esa alumna se le siguió la trayectoria de esos niños cuando nacieron. Y los estudios demostraron que esos niños tenían más capacidad que los otros niños, en términos normales. Y de eso entonces aparece este programa Leche Purita Mamá, que es una leche, ¿cierto?, que tiene un ligero sabor a pescado, muy ligero, lo que las mamás no consumieron. Todavía está el programa, pero todavía no lo consumen en la importancia, a pesar de todo lo que se le dice, porque en los paladares no están hechos en el pescado. Entendiendo que solo el 9% de la población, de la población consume pescado, normalmente. Tenemos estándares de consumo bajísimos, en circunstancias que tenemos 5.000 kilómetros de litoral. Y por lo tanto no tenemos el paladar. Y ahí no han habido políticas públicas, aunque se ha intentado hacer, pero así consistente en el tiempo para producir eso. Y a la FUNAED algo hace. Entonces, y nosotros somos prácticamente, en términos del pescado fresco, lejos, lo diré. Solo en la región metropolitana tenemos 500 carros. Esos carros tienen 3 puntos de venta en la semana. Entonces tenemos 1.500 puntos de venta en la región metropolitana de venta de este producto. O sea, por aquí sale el pescado internacional, la venta, digamos, del pescado. Entonces, cuando estamos hablando de qué alimentos están relacionados con este canal, bueno, yo diría que es el alimento básico. Este es el sector productivo y comercializador que pone el alimento en la mesa del hogar chileno. Claro. Igual usted mencionaba mucho lo del pescado. Quería mencionar que nosotras hace poco, como programa, hicimos uno relacionado con el tema del omega 3, el EPA y DHA, así que igual para informarse sobre este tema. Sin duda, esto trae una dimensión mucho mayor de lo que podemos ver. Esto no es solamente lo que es la feria, es mucho más allá, de una dimensión mucho más grande y trae una historia consigo, así que de verdad es muy enriquecedor este tema. Creo que ya vamos a ir cerrando este primer bloque. Livni, te doy el espacio. Bueno, antes de eso, recordarles que Frecuencia Nutricional es patrocinado por Gracias a la Leche, el Consorcio Lechero. Ellos aportan y difunden ciencia láctea, así que si quieren conocer más sobre esto, pueden seguir en las redes sociales como Gracias a la Leche CL. Ellos tienen Instagram y también tienen Facebook. Y bueno, luego de esta breve pausa, continuaremos con las preguntas sobre este tema que está bastante interesante. Bueno, ya estamos de vuelta en el programa el día de hoy. Recordarles que el tema que estamos tratando es sobre el rol del canal alimentario agropesquero tradicional con nuestro invitado Héctor Tejada, y mencionar que este programa es realizado gracias al patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y sus complicaciones cardiovasculares. Bueno, en el bloque anterior hablamos sobre qué era el canal alimentario agropesquero tradicional y también nombramos algunos alimentos que están relacionados con este. Pero me gustaría saber un poco más de historia, de cómo nace este canal, pero más bien no desde cómo nace, sino desde hace cuánto existe
y de cuál es el rol que cumple, más allá del económico, sino el rol cultural que tiene en Chile. Bueno, cuando decimos de cuándo existe, si hablamos de la agricultura, si hablamos de la pesca y si hablamos de las ferias libres, eran actividades que están antes de la independencia del país. En la colonia ya estas actividades siempre existieron, porque como decíamos, tiene que ver con la alimentación. Entonces, y desde que el hombre existe ya, desde el primate tuvo que alimentarse, ¿no es cierto? Y en un momento recolectó, digamos, alimentos. Entonces, lo que no había es que no estaba estructurado. Pero las ferias libres, ¿cierto? La relación que tenemos es que en 1789 se crea la primera feria libre en Serena, ¿cierto? Hecho por comerciantes. Eso es lo que tenemos registro. Y ahí hay un hecho que es curioso, por decirlo así, y es que se llama feria libre porque era libre de impuestos. No era porque feria libre para que la feria se pudiera hacer lo que uno quisiera, libre de todo. No. Estaba dicho feria libre porque estaba liberado de impuestos por el rol que cumplía, digamos. Entonces el gobernador, en fin, lo eximió de los tributos. Y de ese es su origen. Y la pequeña agricultura y familiar campesina también es una denominación que también surge con la reforma agraria, que es un tema más que interesante porque desde con la llegada de la dictadura hubo una contrarreforma, ¿cierto? Y los agricultores empezaron a perder sus tierras. Hoy día la mitad de los agricultores, la mitad de los pequeños agricultores son medieros, o sea, arriendan la tierra, no son dueños de la tierra. Y muchas veces esta tierra está comprada incluso por inmobiliaria a veces, que las compran a largo plazo pensando en una proyección de la ciudad urbana que invade el campo. Y en los últimos censos agrícolas de los últimos 20 años se han perdido, ya sea por digamos, problemas propios de la actividad, por la inversión inmobiliaria más, o por la concentración de la tierra que se vuelve a producir en Chile. Incluso los campesinos hablan de una nueva reforma agraria. Entonces, con todo el espanto que se produce en determinados sectores, digamos. Entonces, esto es la historia. O sea, nosotros definimos esto del canal porque teníamos que cuando vimos que esto estaba todo conectado y unos dependían unos de otros, sin las ferias libres, la pequeña agricultura y la pesca artesanal no tendrían por dónde sacar su producción, a no ser que fueran al supermercadismo, ¿cierto? Con toda la diferencia de precios que podemos ver más adelante. Por lo tanto, estas son actividades que son propias de la historia de nuestro país, Y cuando decimos la historia de nuestro país, entonces estamos también hablando de la cultura de nuestro país. Nadie podría decir que toda la actividad campesina, la tradición chilena es prácticamente campesina, porque en el lado de la otra actividad minera, por ejemplo, es más bien empresarial. Ahí la historia es otra, muy distinta. Entonces, y aquí es todo en que el campesino está ligado a la tierra, o sea, el campesino, sus raíces son la tierra, ¿cierto? Como el pescador, sus raíces son el mar. Y nosotros, bueno, a través de los años, de más de 200 años, hemos ido desarrollando también una cultura ferial. Aun cuando el 70% de los feriantes viene del mundo salarial. Las ferias tienen un crecimiento muy grande a partir, bueno, hubo un tiempo que eran en las ferias, cuando no había supermercado, este era el canal. Lo que pasa es que nadie lo visibilizaba como el canal, ¿cierto? Con un dato casi anecdótico, ¿eh?
Las ferias comercializábamos el 70% de la alimentación fresca del país. Pero cuando nos reunimos por primera vez en la historia de Chile, por primera vez en la historia de Chile, con un Ministerio de Agricultura, que nos recibió, sí, con todo su equipo del ministerio, llámese ministro, subsecretario, jefe de gabinete, jefe de reparticiones, INDAP, ODEPA, asesor, etc. Ellos no sabían, o sea, el Ministerio de Agricultura no sabía quién comercializaba la producción de las cuales eran responsables, porque el único objetivo que tiene INDAP es preocuparse de la producción de la pequeña agricultura. Esa es su finalidad. Y INDAP no tenía claro, incluso su jefe, en fin, por dónde salía esa producción. Porque hasta el día de hoy no existe una política pública, porque este sistema, y ojalá cambie con la nueva constitución, se apruebe la nueva constitución, pasa la propaganda, ¿cierto? Porque yo soy parte, nos costó mucho, 8 meses de trabajo, que la nueva constitución esté el canal, está el compromiso del Estado, fomentar la pequeña agricultura, la pesca artesanal y las ferias libres, ¿cierto? No fue una tarea fácil eso, con 80 convencionales, porque así y todo, ¿cierto? No se visibiliza todavía a plenitud este canal y su importancia, pero sí está en la cultura campesina, obviamente, está en la cultura, y también está en la cultura del pueblo. Digamos, es muy difícil que en Chile alguien no sepa de las ferias libres, ¿cierto? Las ferias libres se identifican con el barrio, con la calle, son la última plaza que va quedando a la gente. Hoy día, ayer le pedía a la gerenta de los malls, doña Nacional Trucci, que conozco cuando era subsecretaria de Economía, diciendo, ¿cierto?, que los malls tienen que abrirse a la comunidad, hacer una especie de club de los malls, ¿cierto?, con los clientes. Porque ellos, y por eso que le pusieron plaza a su centro, porque el único lugar donde la población se junta, conversa, a la feria una persona puede ir y comprar en media hora, pero están a veces 3 horas porque se encuentran con la vecina, con el vecino. Uno desde el puesto se enteraba, digamos, de toda la problemática de la población. Entonces, eso es parte de una cultura. Las ferias producen un suceso, cambia la calle, cambia el barrio incluso, ¿cierto? Y allí hay una cultura popular, incluso que se expresa también con los cantantes populares. Las ferias son una fuente, digamos, de ingresos de muchos cantantes populares que van y amenizan la feria. Entonces, somos parte de la historia, al ser parte de la historia también somos parte de su cultura, ¿no? Sin duda el canal finalmente ha existido desde siempre. Como dice usted, si bien no está tan visibilizado, pero es parte de nosotros como seres humanos, ya que la alimentación siempre ha existido y siempre ha sido necesaria y por ende eso se relaciona estrechamente con el canal. Muy interesante el tema y nos sirve de verdad para informarnos porque, como mencionaba anteriormente, quizás lo único que vemos nosotros es el fin de semana cuando vamos a la feria, compramos nuestro alimento y no vemos más allá todo lo que significa. Y bueno, en el primer bloque nos comentó un poco sobre los alimentos que estaban relacionados con este mercado y a eso va la pregunta de ahora porque sabemos que actualmente consumimos mucho alimento ultraprocesado. Nuestros niveles de malnutrición por exceso son realmente enormes y queremos ver cómo se relaciona este canal, a qué nivel influye en nuestra alimentación, ya que todos los alimentos que mencionaba con los cuales se relaciona están muy ligados a lo que hoy llamamos como alimentación saludable y que lamentablemente los niveles, por ejemplo, de consumo de pescado, de fruta y verdura no son los que esperamos. Claro, recién hablábamos de la cultura. Yo diría que también en el país se ha desarrollado una contracultura, ¿sí? Porque
Posiblemente hay muchos otros factores, digamos, pero uno de los factores que más incide es el poder adquisitivo de la población. ¿En qué sentido? ¿Cierto? Y por qué digo contracultura. Porque no hemos ido comprando la cultura de la comida chatarra, ¿cierto? De la comida que hace más daño, que si bien es cierto, alimenta pero no nutre, ¿ah? En términos concretos, porque produce enfermedades. Chile tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo, incluso en los niños, ¿cierto? Por ejemplo, esta propaganda absurda que había, ¿cierto?, de la cajita feliz de McDonald's, ¿cierto? Los papás le decían al niño, pórtate bien y el fin de semana te llevo a McDonald's porque tiene la cajita feliz. Pero en realidad la cajita era infeliz, porque ese niño lo único que estaba haciendo era mal alimentándose, ¿cierto? Creando grasa excesiva en su cuerpo, en fin, etc. Entonces, y bueno, ustedes han tenido seguramente algún programa al respecto, pero siempre yo cito una cifra para dimensionar el tema. Cuando el presidente Lago, por los 2000, ¿cierto?, crea el auge, él crea el auge y el presupuesto con que acompaña el programa era para 80.000 casos, 80.000 diabéticos, que era más o menos la cifra que manejaba el Ministerio de Salud. Esa era la cifra de la hospitalización, en fin, la proyección que habían dado. Pero cuando la gente se da cuenta que el auge funciona, que realmente garantiza, que realmente es urgente, que realmente funciona y es gratis, aparecen 400.000 casos de diabetes. O sea, 5 veces lo que las cifras oficiales decían, ¿cierto? Y ahí entonces el país se da cuenta de que tiene un problema alimenticio grave, porque la diabetes lo acompaña de por vida, funciona, digamos, provoca otras enfermedades, ¿cierto? Como afecta la vista, amputa, pierde movilidad las piernas, los brazos, en fin, etc. También aparecen las enfermedades cardiovasculares y pasan a ser las causas principales de muerte. También se menciona mayor alcance, que tiene otras motivaciones, pero que también tiene una base en la mala alimentación. Pero a pesar de que esto se ve, se conoce, ¿cierto? Hoy día tenemos casi 2 millones de diabéticos. O sea, de los 400.000, en 15 años, poco más, hemos quintuplicado la cifra. Entonces, sabiendo el problema que tenemos, no le ponemos coto, porque se creó una contracultura, ¿cierto? Y uno ve la televisión llena de avisos de los hamburguesas, en fin, qué sé yo, ¿sí? Pero difícilmente hay programas que apunten a este tema fundamentalmente, porque no es comercial, pues nadie le hace propaganda en la tele, porque si se ponen a hablar contra el ultraprocesado, ¿cierto?, contra la fábrica, la producción, etcétera, aun cuando tengamos ingeniería de alimentos y aun cuando tengamos escuela de nutrición. Porque, no sé si estoy adelantando a otros temas, porque en Chile no hay políticas de alimentación, no existen las políticas de alimentación, no hay un sistema alimentario, nadie se hace responsable de la alimentación del país, una alimentación sana me refiero. Nadie educa en los colegios en este particular. Nosotros hemos ido a colegios, ¿cierto? Y es como un chiste, pero una vez le preguntamos a un niño de dónde sale esta naranja, y el chico nos dijo del frigider. No sabía que era de un árbol. Entonces, bueno, logramos a través de CODEMA y de todas estas fuerzas, al final del gobierno del presidente Bachelet, lograr una política pública del Ministerio de Salud, que fue un decreto de salud, pero que no es una ley. Se creó también a instancia nuestra un frente parlamentario que más bien se dedicó contra el hambre, porque más allá de la mala nutrición, también tenemos hambre en Chile. Cifras que se ocultan, que no llegan, pero FAO las tiene, ¿cierto? No son tan sin idea, pero ellos hablaban de 600.000, no es una cifra menor en comparación a la población que tenemos. Esto se desarrolló en pandemia, obviamente, con todas las limitaciones, ellos comunes, en fin, qué sé yo. Pero este es un tema, ¿cierto? Entonces, de ese punto de vista, las ferias han sido
la Universidad Católica, el año 2009, la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica, ¿cierto? Dirigido por el profesor Mardone, que es un experto en el tema, con la aparición de 17 profesores, 17 científicos en la universidad, hicieron todo un estudio sobre la obesidad, todo un estudio sobre cómo crear políticas públicas para evitar este flagelo, que al Estado chileno, ojo con esto, al Estado chileno esta malnutrición le cuesta 2.000 millones de dólares al año en enfermedades. Eso mirado desde el punto de la enfermedad. Pero si uno llevara eso al punto de vista de la productividad, obviamente que lo que esta malnutrición le cuesta a Chile son cifras mayores. O sea, aquí estamos hablando de un problema país. Aquí no estamos hablando del problema de la fe, no, un problema país, porque nadie ve esto desde arriba, ¿cierto? Entonces hay una irresponsabilidad de todos, porque no son los temas que ponemos. Si uno ve la encuesta, seguridad, todo, pero la alimentación no aparece en ninguna encuesta. A lo mejor ni siquiera la preguntan. Entonces, en este tipo de temas, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de cómo influye en el mercado que llevamos, en ese estudio, esta Universidad Católica, que nosotros no sabíamos, pero hicieron un libro, ¿cierto?, de más o menos 200 páginas, un poquito más, y ahí ellos dedicaron 2 páginas a las ferias libres, y las definieron como la última posibilidad que tenía este país de tener una alimentación adecuada. Así, esa fue la importancia que le dieron, que cuando nos llamaron de la universidad para invitarnos al lanzamiento del libro, nos sorprendió, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la academia, no habían visibilizado. Y también nos habían visibilizado porque habíamos logrado una visibilización. Hicimos un esfuerzo brutal, por decirlo de alguna manera, en términos de periodismo. Yo creo que la Feria Libre debe ser la actividad que más aparece en la televisión, pero no aparece en estos aspectos. Aparece por los precios, por la simpatía, contando historias de los feriantes, etc. Pero este tema de la alimentación no es un tema que le preocupe al país. Y por lo tanto, digo, la encuesta ni aparece. Pero nosotros hacemos todos los esfuerzos por instalarlo. Por eso creamos CODEMA, ¿cierto? Ahora, claro, es una lucha que hasta aquí la iremos perdiendo, porque si hablábamos de 200.000 diabéticos, que era la cifra que tenía el país, eran 400.000, y hoy día tenemos 2 millones, algo no está funcionando. Y por eso que era tan importante, y nos jugamos a fondo en eso, para que en la nueva Constitución la alimentación sea un derecho. En la nueva Constitución hay un artículo especial en los derechos fundamentales en que dice que la alimentación es responsabilidad del Estado. Una responsabilidad adecuada y nunca. Hay toda una definición ahí, ¿cierto? Junto con la agricultura, junto con nosotros, la pesca, ¿cierto? Entonces, y eso nos costó, porque los convencionales no conocían esto. Los convencionales no sabían, es lo que decían ustedes. Y van a la feria a comprar, pero no saben lo que está detrás, es la importancia y el esfuerzo por traer el producto ahí, el esfuerzo del campesino con todos los riesgos que tiene la producción, ¿cierto? De la pesca, ¿para qué hablar? Ahí, por último, el campesino tiene piso seguro, el pescador no tiene piso seguro, ¿cierto? en botes pequeños. Entonces, cuando dicen cómo influye en la alimentación, yo diría que más que influir, somos la alimentación sana. Esto puede parecer así muy egocéntrico desde el punto de vista de la Feria Libre, pero esa es la realidad si uno analiza con una visión de país el tema de la alimentación. Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que la sociedad actualmente está optando claramente por alimentos quizás más rápidos, que no necesiten gran preparación, ojalá que vengan listos para el consumo, pero se sabe que los alimentos ultraprocesados sacian menos, tienen un valor nutricional mucho menor y que además contienen sabores totalmente artificiales y colores que son totalmente artificiales, o sea, estamos comiéndonos finalmente un producto que está disfrazado de alimento, pero que finalmente no sabemos si es que
es tan sano como dicen. Por lo tanto, es muy importante hacer una buena lección acerca de dónde compramos nuestros alimentos, porque también detrás de cada feriante hay una familia, hay un trabajo colaborativo y también hay un sustento. Quizás uno no lo analiza tanto, pero no es lo mismo ir a comprar a un supermercado, que es una gran cadena, y que probablemente tiene un par de dueños multimillonarios. En cambio, en la feria es mucho más equitativo quizás eso, porque es cada familia la que tiene su propia producción, lo vende, etc. Quisiera que nos contara un poco, para ir cerrando ya en honor al tiempo, cuál es el impacto económico de este canal, pensando en que genera muchos empleos y que también puede ser una opción de ser un centro de abastecimiento quizás más económico que un supermercado, por ejemplo. A ver, desde el punto de vista de la economía, ya el hecho que estemos trabajando en un área de alimentación sana, eso ya tiene un impacto económico enorme, enorme. Si decimos que el Estado, le cuesta al Estado 2.000 millones de dólares al año en salud, producto de la mala alimentación, ¿cierto? Y eso tiene que ver también al momento con la productividad, que tenemos la pequeña empresa que da más del 50% del empleo y que es el 97% de las empresas chilenas, no puede pagarse grandes salarios, incluso con ahora la fijación del salario mínimo, tuvo que haber un subsidio para que pudieran la pequeña empresa o microempresa llegar. Entonces, desde ese punto de vista, ese ya es un impacto económico, sin lugar a dudas que es un impacto económico. Ahora, desde el punto de vista ya del empleo, más que allá de la Feria Libre del Canal, hay que en la agricultura hay más o menos más de 200.000 pequeños agricultores, ¿cierto? En distintas áreas, hortaliceros eran 50.000, otros que son de la miel, etcétera, etcétera, ganado menor, en fin. Pero en el área de la hortaliza, hay unos 50.000, más algunos pequeños fruteros, porque como decía, la fruta que consumimos es la que no se exporta, y por lo tanto es la fruta que producen las grandes intenciones agrícolas, que también le va comprando a los pequeños para hacer como se dice, los niveles de venta que necesitan. Ahora, en términos de empleo, los pescadores de tal son 92.000, o sea, ahí tenemos 300.000 personas. Y en términos de los feriantes, somos 114.000 dueños de puestos, donde la mitad es mujeres. Este es un gremio de altísima participación femenina, y las mujeres son jefas de hogar, en general, ¿cierto? Son jefas de hogar, y con un esfuerzo increíble en que los feriantes más o menos tipo 2 de la mañana están en Nueva York comprando, ¿cierto? Y, llegan a sus casas, después a las 5 o 6 de la mañana están en la feria, ¿no? Están en la feria y vuelven a la casa a las 5 de la tarde. Entonces imaginemos una jefe de familia en ese esfuerzo, y más encima cría a sus hijos, ¿cierto? Y a veces vivimos en poblaciones vulnerables, entonces ahí hay un esfuerzo tremendo. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos más de 50.000 mujeres, ¿cierto? Manteniendo sus hogares. Entonces, ahora, en la Feria Libre, y esa es una dimensión que tenemos que llevar a las otras actividades, también este es un catastro que hizo Cercoté sobre las ferias libres. Nosotros producimos, si bien cierto, somos 114.000 feriantes dueños de puestos, pero producimos 350.000 empleos por los trabajos que dan. El feriante tiene ayudantes, ¿cierto? Los carros pescados tienen ayudantes, etcétera. Entonces, tenemos un universo de 350.000 personas que trabajan en esta actividad. Entonces, ahora si eso lo multiplicara, ¿cierto? Por 4, digamos que una familia con 2 hijos, en fin, uno podría estar hablando aquí de 1 millón de personas tranquilamente, que viven de esta actividad, del canal, ¿cierto? Del canal. Entonces, y un poco más incluso, estructurado a lo largo de todo el país. Esto es una actividad que van de Arica a Magallanes. O sea, es una de las pocas actividades que desde el punto de vista productivo y enlazado a la comercialización, tiene una presencia en todas partes. Imaginemos que si hay 343
comunas, municipalidades en Chile, el 70-80% son rurales, o sea, son comunas campesinas. Entonces, no, este otro tema que a veces tampoco se ve, ¿cierto? Tampoco se ve, digamos, la influencia de la economía, del sector en la economía. Hay cosas que el Producto Interno Bruto no mide. Entonces, pero desde el punto de vista de la vida económica es lo que podríamos decir. Ahora, en cuanto a la diferencia con los supermercados de precio, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Por ejemplo, por decir, la papa hoy día está a 500 pesos en la feria al kilo y en el supermercado está a 1.800, 1.500, donde encuentra más barato. Y no lo elige tampoco, que lo otro que tiene. Ahora, en términos de calidad, podemos ver, pero en términos de precio, de calibre, el supermercado tiene un solo tipo de fruta. Nosotros tenemos, porque la diferencia concreta es que nosotros sabemos muy bien a quién le vamos a vender. Sabemos cuál es la capacidad económica de casera por casero, casera por casero. Entonces, porque tenemos un conocimiento del mercado, una profesionalización del mercado, que cada feriante lo ha ido adquiriendo. Un frutero se forma en 10 años. Un verdurero se forma en 10 años. Antes de ese tiempo todavía tiene bache en su formación, ¿cierto? Y en tomar el negocio de todo punto de vista. Nosotros en ese sentido tenemos cursos de capacitación dentro de lo que podemos, porque ahí tenemos que recurrir al Estado, y el Estado es muy egoísta en este aspecto. En general la capacitación la concentran las grandes empresas. Las grandes empresas concentran, sin temor a equivocarme, el 80% de la capacitación de este país, si es que no es más. Y entonces nosotros tenemos que ir a ver, en fin, pero estamos muy preocupados de ese aspecto de la capacitación. Porque, por ejemplo, vender el ejido fue un tremendo cambio en la Feria Libre. Hasta antes nosotros no se vendía el ejido, ¿cierto? Entonces, eso significó capacitar, pero nosotros le producimos una tremenda economía al hogar. No tengo cifras actuales, pero hace ya cuando hablábamos de unos 10 años atrás, un poco más o menos le ahorrábamos a la familia 30.000 pesos mensuales, ¿cierto? Hoy día eso es mucho más, mucho más. Entonces hay que entender la importancia cuando tenemos que la mitad de la población gana alrededor de los 400.000 pesos. Ahora, como eso va a ser el salario mínimo, seguramente esos valores se van a aumentar. Pero cuando estamos hablando, si le ahorramos 40.000 pesos, le estamos ahorrando el 10% de su presupuesto total. Total. ¿Cierto? Le estamos permitiendo que tenga internet, por decir de alguna comparación, digamos, de alguna comparación. Entonces, no, desde ese punto de vista a veces uno piensa y conversa con la autoridad y dice, bueno, ¿qué sería este país en las ferias libres? ¿Dónde se abastecería el mundo popular? Porque la feria libre tiene varias características. Primero, es cercano, puede ir a pie a comprar a la feria, puede ir en vehículo también, obviamente, pero llega a la puerta de su casa, a eso me refiero. En segundo lugar, es oportuno con la producción, es una producción fresca que lleva. Y en tercer lugar, digamos, es un precio asequible, porque dentro de la feria se compite. Y pues decíamos, tenemos distintos tamaños de fruta, porque la calidad de una fruta más pequeña que otra es la misma. El valor proteínico es lo mismo, el valor de vitamina es lo mismo, ¿cierto? Pero el calibre a veces lo lleva a un mayor precio. Y el fruto, pero de todos esos puntos de vista, y si uno suma, una sumatoria de todas estas ventajas, obviamente que tiene un tremendo valor económico del país. Sí, efectivamente tiene muchas ventajas en la feria, y una que quería destacar era la cercanía, porque si lo comparamos con un supermercado, en la feria existe una relación, como usted decía, con el casero, la casera, y existe esa estrecha relación que lleva a una compra quizás de mayor confianza.
Y bueno, en honor al tiempo vamos a ir finalizando. Ha sido un buen programa, hemos aprendido mucho porque es un tema que no todos conocen, que no todos profundizan y le agradecemos su tiempo y poder conversar de esto. Quería preguntarle si quiere mandar algún saludo para ya ir finalizando este programa. Sí, bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento de esta oportunidad que no la tenemos siempre así de hablar tan en extenso, digamos, tan en extenso sobre este tema, entendiendo que nos quedan, pero una infinidad de temas por tratar o de profundización de los mismos. Saludar también a todos los auditores, pero muy particularmente al mundo campesino, al mundo de la pesca artesanal y obviamente a mi mundo, en el cual trabajé hasta septiembre del año pasado, que es un mundo sacrificado, muy en particular en nuestras mujeres que trabajan allí, ¿cierto? Bueno, y decirle que en la nueva constitución estamos validados, ¿no? Estamos validados. Entonces, que lean, que se informen y voten el 4 de septiembre informados, porque estamos definiendo si seguimos con este mismo Chile o con un Chile realmente distinto, favorable a nuestros sectores populares al cual nosotros pertenecemos. Gracias. Súper. Bueno, y a los auditores que nos escucharon el día de hoy, también gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo programa.